Muy buenas noches. Un saludo cordial desde el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Bolivia. Este departamento genera diversas actividades y proyectos orientados a la investigación, acción formativa y divulgación de materiales y recursos para el desarrollo profesional de las personas colegiadas. Hoy estaremos conversando sobre algunos elementos para analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias en la actualidad y responder a preguntas como ¿para qué enseñamos ciencias? ¿Cuáles conocimientos debe de tener el profesorado de ciencias? ¿Dónde están aprendiendo las ciencias los y las estudiantes? ¿Cómo podemos trabajar las emociones y concepciones de los y las estudiantes en el salón de clase? Por parte de Colipros, les acompañamos los gestores del departamento, los máster Gonzalo Mesa, Marcelo Prieto, la máster Olga Ruiz y su persona quien les habla, Aileen Araya. La dinámica a desarrollar se divide en dos partes. En la primera parte tendremos un espacio de aproximadamente 45 minutos de exposición por parte de las personas especialistas, durante el cual ustedes pueden plantear sus preguntas por escrito utilizando para ello el botón que se encuentra abajo en la barra de preguntas y respuestas, que pueden ver en la parte inferior de sus pantallas. Recuerden, es el botón de preguntas y respuestas. Si utilizan otros medios, no se les estará respondiendo sus dudas, consultas o comentarios. Una vez realizado esto, mi compañero Marcelo estará recibiendo sus consultas, las recolectará y las agrupará. En la segunda parte, se les estarán planteando a las personas especialistas todas las dudas, comentarios y preguntas que tengan para que ellos nos compartan su criterio. Se responderán tantas preguntas como nos permita el tiempo programado. Este webinario está permitiendo la participación de personas colegiadas desde diferentes regiones del país. Es por eso que esta herramienta es una de las grandes ventajas de la implementación a nivel virtual, logrando así mayor cobertura a nivel nacional. Para el desarrollo de esta temática estarán con nosotros el doctor Diego Bertán Alvarado, quien forma parte de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica y quien laboró también en el Departamento de Didácticas Integradas en la Universidad de Huelva, en España. Es profesor e investigador en las áreas de formación docente y educación para las ciencias. También nos acompaña el doctor Antonio Lorca Marín, quien forma parte del Departamento de Didácticas Integradas de la Universidad de Huelva y es especialista en el área de didácticas de las ciencias experimentales. Sean ambos bienvenidos. Cabe destacar que también este es un esfuerzo de vinculación entre Colipro, la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Huelva. A continuación, tendremos la presentación del doctor Retano, quien nos conversará acerca del cambio de las emociones de maestros y el aprendizaje de las ciencias basado en indagación. Seguidamente, el doctor Lorca nos inspirará con su presentación titulada así: ¿Doy clases de ciencias, pero aprenden ciencia? Bienvenidos sean Diego y Antonio. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerles a ustedes como participantes el participar de este espacio y en segundo lugar, agradecerle al Colipro por permitirnos realizar este esfuerzo conjunto en favor de la formación docente de todos ustedes. En esta oportunidad les voy a presentar una síntesis de una investigación que realicé en la Universidad de Huelva, en España, que lleva por título El cambio en las emociones de maestros en formación inicial en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias basada en la indagación. Cabe destacar que dentro de esta presentación se sigue una estructura a partir de los siguientes apartados. En primer lugar, ¿qué nos aporta la literatura científica? ¿Qué tipo de intervención desarrollamos para abordar las emociones en la dinámica de aula? ¿Qué resultados obtuvimos a partir de la intervención que diseñamos, desarrollamos y evaluamos? ¿Y qué implicaciones formativas se derivan a partir de este estudio? Cabe destacar que en la literatura académica o científica diversos autores reconocen a las emociones como factores que influyen en el aprendizaje de las ciencias.
y que también estas configuran el conocimiento didáctico o también el conocimiento profesional del profesorado, dado que las emociones son un factor que configura también todas las acciones y decisiones que toman los profesores en la práctica de la enseñanza. Por otra parte, en la literatura se indica que los futuros docentes o maestros en formación inicial, cuando comienzan su contacto con la didáctica de las ciencias experimentales, poseen un conocimiento científico superficial o poco aprendido, una visión deformada de la ciencia o de la actividad científica y manifiestan un cierto rechazo hacia las ciencias, posiblemente por los modelos didácticos transmisivos por los cuales estuvieron expuestos a lo largo de toda la escolaridad. En términos afectivos, diversos autores como Bonilla y Márquez demuestran que existe una correlación positiva entre modelos didácticos transmisivos y emociones negativas hacia el aprendizaje de las ciencias. También existe una diferencia entre las emociones que estos estudiantes para maestro experimentan en función de los itinerarios científicos. Por ejemplo, experimentan más emociones negativas y de mayor intensidad hacia contenidos que corresponden a las áreas de la física y la química y emociones más positivas hacia biología o geología. Por otro lado, Melo y otros sostienen que una combinación entre emociones positivas y negativas tienen el potencial para configurar cambios en el conocimiento didáctico de los contenidos científicos escolares. Ahora bien, el estudio sobre las emociones en la didáctica de las ciencias se ha centrado en dos aspectos. Por un lado, en el diagnóstico de las emociones hacia las asignaturas de ciencias, hacia los contenidos científicos escolares, sus causas y la relación con otras variables como el género o las creencias de autoeficacia docente. Finalmente, también los estudios se han enfocado en el desarrollo de intervenciones didácticas para, por un lado, contribuir en el estudio sobre el conocimiento didáctico del contenido y por otro lado en el desarrollo de competencias emocionales, que las competencias emocionales lo que buscan dentro del marco de la educación emocional es facilitar el bienestar personal y social de las personas. Ahora, nosotros desde nuestro grupo de investigación entendemos la participación de las emociones dentro del marco de conocimiento profesional del profesorado de ciencias y habilidad que propone diversos autores, entre ellos Jess Newsom. En el año 1986 se introduce y en 1987 se desarrolla un constructo denominado conocimiento didáctico del contenido o conocimiento pedagógico del contenido a través de la intervención de Schulman. Ese conocimiento resulta de la amalgama entre un conocimiento disciplinar del área de las ciencias y un conocimiento pedagógico. Sin embargo, excluye el contexto donde se desarrolla la enseñanza. Y es así en que en 2015 Jess Newsom propone un modelo dinámico e iterativo que incluye distintas categorías que se relacionan entre sí, que comprenden desde el proceso de enseñanza hasta el aprendizaje de las ciencias. Y ese modelo está conformado por unas bases del conocimiento profesional del docente que incluye un conocimiento de la evaluación, un conocimiento pedagógico, un conocimiento del contenido, conocimiento de los estudiantes y un conocimiento acerca del contenido del conocimiento curricular. Estas bases informan y son informadas por un conocimiento profesional específico de los tópicos de ciencias, que se puede considerar como un conocimiento canónico o compartido por la comunidad científica, que en este caso incluye el conocimiento sobre las representaciones de los contenidos científicos escolares, de las principales dificultades que tienen los estudiantes en el aprendizaje de esos tópicos en particular y de las posibles estrategias didácticas y de evaluación que se pueden seguir para la enseñanza y el aprendizaje de estos. Además, todas esas bases de conocimiento profesional
son amplificadas o filtradas por las emociones y las concepciones que poseen los docentes. Esto quiere decir que va a tener una implicación en el proceso de enseñanza, en la práctica de aula, y es allí, en esa práctica, donde se moviliza un conocimiento didáctico del contenido, que se entiende como un conocimiento base que tiene el profesor y a su vez como una habilidad en la enseñanza, donde se integran la reflexión y la acción del docente. A su vez, en la práctica se genera un clima de aula, donde se dan interacciones afectivas que facilitan o no el aprendizaje de los estudiantes y donde intervienen distintos factores sociales, cognitivos, emocionales, entre otros. A su vez, los estudiantes, dentro de esa gran dinámica o red, a través de sus emociones y concepciones, amplifican o filtran el conocimiento que el docente le ha transmitido en ese proceso de enseñanza y por lo tanto se genera o no un aprendizaje y obtenemos unos resultados académicos de los estudiantes que nos van a informar sobre las distintas dimensiones o categorías que conforman a ese modelo. Ahora bien, les recordamos que pueden ir pensando en posibles preguntas para plantearme al final de esta intervención y pueden realizar sus preguntas en el botón de abajo que posee una letra Q de questions en inglés. Por otro lado, en la literatura, respecto a la indagación se le ha atribuido distintos significados. De acuerdo con Couso, se ve la indagación como un contenido a aprender o como destreza de indagación científica, como una práctica científica que incluye argumentación, modelización, entre otras, o como una metodología didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, que se contextualiza en un ciclo de aprendizaje constituido por un conjunto de fases y que en esas fases se incluyen distintas actividades que asumen un carácter motivador a nivel emocional y también cognitivo. Ahora bien, dentro de la indagación se pueden aprovechar distintos contextos para el aprendizaje de las ciencias y dentro de esos contextos utilizar problemas sociocientíficos o cuestiones sociocientíficas para donde existen diferentes asuntos, donde existen además diferentes posiciones que son contradictorias entre diferentes sectores o personas involucradas. En este caso, se utilizan tópicos científicos con ramificaciones sociales a partir de problemas relevantes, emocionantes, controvertidos por naturaleza, para facilitar la argumentación basada en pruebas científicas y razonamiento moral, a través de donde los estudiantes asumen una posición de diálogo, debate, reflexión para generar carácter, empatía y poder informar decisiones sobre esas cuestiones que tienen una implicación social, económica, política, ambiental en el contexto particular cercano al estudiantado. Ahora bien, entendemos el clima de aula como una gran red de factores afectivos, sociales y cognitivos, donde la metodología indagatoria actúa como un catalizador que potencia el cambio afectivo, aunado a un conjunto de estrategias de regulación emocional, donde interviene también el contexto y las propias características de los estudiantes y la formadora que facilitan o no la integración entre la complejidad de la reflexión y la práctica docente y por supuesto el aprendizaje. Ahora, a partir de todos estos fundamentos teóricos nos planteábamos si existía un cambio en las emociones que estos futuros maestros experimentan hacia las distintas dimensiones que caracterizan la indagación y cuáles eran esas posibles causas del cambio. Pues entonces partimos de una hipótesis donde es el docente formador quien moviliza emociones a través de su propio modelo didáctico personal que influyen pues en la reflexión, en la práctica y en el clima de aula, y donde las estrategias de autorregulación emocional nos ayudan como un facilitador para potenciar ese cambio. Por lo tanto, ¿cómo procedimos? En mi caso, como un observador no participante, intervinimos sobre un contexto educativo
de un grado de maestro en educación primaria, en tercero, en un primer cuatrimestre del curso 2016-2017, en un grupo de la asignatura didáctica de Ciencias de la Naturaleza 1, en la Universidad de Huelva de España. En ese sentido, aprovechamos una cuestión controvertida que consistía en la construcción de hoteles en el paraje natural Enhebrales de Punta Umbría, una zona donde se encuentran un conjunto de un ecosistema dunar costero con diferentes frentes y un bosque de pinos y enebros. El enebro es una especie que está en peligro de extinción y donde también allí existe pues el camaleón, también en extinción. Entonces, a partir de esta problemática para la comunidad de Punta Umbría, se aprovecha para llevarlo al aula. Por un lado, se procede con una etapa de focalización, donde se presenta a través de una noticia a los estudiantes sobre el problema, ellos identifican esa cuestión, se realiza un proceso de búsqueda de información, a partir de allí se realiza una visita al paraje natural. En esa visita, los estudiantes recolectan pruebas científicas y además se realiza una actividad de meditación con los estudiantes en la playa. Posteriormente, se realiza un juego de rol donde los estudiantes en el aula asumen diferentes posiciones. Por ejemplo, la posición de un pescador, de un turista, de un miembro de la comunidad, de algún miembro de los diferentes partidos políticos de España. Esto para, a partir de las evidencias recolectadas, poder generar argumentos y debatir en el aula para informar decisiones y llegar a alguna conclusión y reflexión. Ahora, dentro de la investigación, se realiza un diseño para analizar el cambio y la interacción afectiva. Por un lado, se procede a un estudio exploratorio y un estudio multivariante para analizar cuáles son las emociones que ellos exponen al comienzo de una asignatura y para poder validar el instrumento cuantitativo. Más adelante se realiza un estudio longitudinal para analizar el cambio en los momentos antes, durante y después de un conjunto de 14 variables o 14 emociones, siendo 7 emociones positivas y 7 emociones negativas, para analizar cambios a partir de una intervención que fue diseñada donde se conjugan prácticas científicas con estrategias de regulación emocional. Y finalmente se realiza un estudio de interacción de emociones para atribuirles posibles causas al cambio de las emociones respecto a 5 dimensiones: la propia asignatura didáctica de las ciencias, los contenidos científicos escolares, la metodología indagatoria, el profesor o la formadora y el clima de aula. Ahora bien, dentro de los principales hallazgos encontramos que los estudiantes al comenzar la asignatura manifiestan emociones positivas de mayor intensidad si las comparamos con las emociones negativas, y apreciamos que las emociones positivas se relacionan directamente con el profesor o la formadora en ese momento y además con los contenidos científicos. Cabe destacar que es la profesora quien genera una motivación desde el comienzo de la clase y permite que los estudiantes se impliquen desde el principio hasta el final en todas las actividades. Y por otro lado, los contenidos científicos, dado que los contenidos que se trabajaron corresponden al área de biología, donde al parecer, y de acuerdo a las evidencias que hay en investigación, tienen un mayor acercamiento, sobre todo por el contexto en el que se ubican esos estudiantes. Y respecto a las emociones más intensas, aquellas negativas, están asociadas con la propia metodología y la asignatura de ciencias. Ahora, ¿cuáles son esas emociones? Las de valencia positiva, la principal, el interés, seguido del entusiasmo y el contento. Mientras que las emociones negativas, que podemos considerarlas de cierto modo como algunos obstáculos en el aprendizaje, corresponden a la atención y al temor. Ahora, respecto al cambio de las emociones, dado que en este sentido se realizó una estadística descriptiva, necesitábamos saber cuáles eran esas posibles causas que facilitaban la interacción y el cambio.
pues entonces procedimos a una triangulación de los resultados a partir de las narrativas que nos daban los estudiantes a través de una entrevista a la formadora, una entrevista a una profesora Nobel que acompañó durante todo el proceso y las propias observaciones realizadas por el observador, que como les indico, a lo largo de todo ese cuatrimestre participé como un observador no participante. Y esto pues triangulado también con las respuestas de los cuestionarios cuantitativos de los estudiantes. Ahora bien, analizando el cambio de las emociones respecto al clima de aula, apreciamos que existe una tendencia positiva y un tamaño del efecto positivo en las emociones positivas, en comparación con las emociones negativas. Apreciamos que hay un aumento de las emociones conforme transcurría la intervención, que recordemos que en este caso se aplicaba un conjunto de estrategias de regulación emocional como metáforas, reflexiones, etcétera, para facilitar el cambio. Y las emociones negativas fueron, conforme se transcurría en esa intervención, disminuyendo. Ahora bien, a partir de los relatos narrativos que nos daba un estudiante, por ejemplo, Isaac nos indica que la actividad de relajación o de la meditación que se realizó en la playa en aquel día le hizo sentir muy bien, que pudo liberar todo el estrés y que ese día pues experimentó una mayor motivación que nunca. En términos anecdóticos, para contarles, en algún momento la profesora que impartía la asignatura, previo acuerdo con un estudiante, realizó una pantomima con los estudiantes donde le regañaba por las malas notas que estaba obteniendo en ese momento en la asignatura. Resulta que pues todos los estudiantes, incluido yo como investigador infiltrado en la clase, nos sentimos fatal. Ahora, los estudiantes estaban totalmente desconcertados. ¿Por qué? Porque desde el primer día de clases habían sido testigos de una profesora que les motivaba a asistir, que les trataba bien, que facilitaba el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, y eso los estaba sacando fuera de base, ¿verdad? Entonces, más adelante, la profesora explica que esa dinámica pues era simplemente un ejercicio para ver la reacción que ellos tenían y que fueran conscientes de las emociones que un profesor, a partir de sus acciones y de las cosas que dice, puede tener un impacto, una influencia también negativa o positiva en las emociones que los estudiantes experimentan en ese proceso de aprendizaje. Y esto pues sirvió como un contexto para que los estudiantes sean, en primer lugar, conscientes de las emociones que ellos asumen y por otro lado de las posibles emociones que los demás experimentan. Por ejemplo, el sentir empatía, para poder luego regular esas emociones en la dinámica de aula. En términos generales, pues encontramos que existe un incremento significativo en todas las dimensiones, especialmente en el clima de aula, en cuanto a las emociones positivas y una merma significativa también en las emociones negativas, que se deben, en primer lugar, al perfil afectivo profesional de la formadora, quien transfiere sus propias emociones a los estudiantes. Por otro lado, que se aprovecha un contexto cercano a los estudiantes para abordar un contenido en particular, que en este caso correspondía al estudio sobre los ecosistemas. Y también el tipo de estudiantes y las interacciones que se generaban en el aula permitía pues, que hubiese una mayor interacción entre pares. Esto se permitía también una integración entre los procesos de reflexión y práctica. Ahora bien, en términos generales, pues de esta investigación se derivan distintas implicaciones educativas, como son el paliar el efecto de las emociones que generaron un alejamiento de los estudiantes hacia los diferentes itinerarios científicos. Y por otro lado, incluir la educación emocional dentro de un modelo de conocimiento profesional que incluya transversalmente el empleo de estrategias de regulación emocional que facilite a su vez el diseño de unidades didácticas que
promuevan el desarrollo de competencias emocionales en la futura práctica docente. De mi parte, muchísimas gracias por su atención y les recuerdo que pueden utilizar el espacio de abajo para plantear sus preguntas y yo estaré atento aquí para poder responderles. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Soy el profesor Antonio Alejandro Lorca Marín, de la Universidad de Huelva. Antes de empezar mi intervención, darle las gracias a Colipro, a la Universidad de Huelva y a la Universidad de Costa Rica por el foro en el que me encuentro y sobre todo a ustedes por participar de esta experiencia. Perdón, doy clases de ciencia, pero ¿aprenden ciencia? Ese es el título que le he querido poner a esta presentación. A ver, cuando cualquier profesor entra en el aula, lo primero que debe de plantearse es qué tipo de saberes quiere que adquieran nuestros alumnos para que enseñemos ciencia, qué implicaciones debe tener en la sociedad o cómo debería de presentarse la ciencia que nosotros vamos a trabajar en el aula. Miren, si yo le presento esta fotografía, quizás no la conozcan algunos. Esta fotografía es una fotografía de la primera Universidad de Huelva, de la primera Universidad de Habla Hispana y la tercera universidad mundial del mundo. Esta aula es el aula de Fray Luis de León, que allá por 1760, en la segunda mitad del siglo XVI, él daba sus clases. Se subía ahí a su cátedra, daba su lección y los alumnos pues iban asumiendo, iban cogiendo sus apuntes, iban asumiendo el conocimiento que el docente, en este caso, Fray Luis de León, daba. Esa es mi aula actual de la Universidad de Huelva. Y si yo le preguntase que encontrasen las 7 diferencias, pues casi no la encontrarían. Y esa puede ser una fotografía de cualquier iglesia, de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, tanto de España como de aquí de Costa Rica. Ha pasado casi 600 años y no hemos cambiado, parece que no hemos cambiado mucho. Y es más, damos nuestras clases casi como si fuésemos curas que dan clases a sus feligreses, ¿no? A ver, me gustaría que en esta presentación se fueseis como me gusta hacer en mis clases, con más preguntas que respuestas. Por lo tanto, no es de extrañar que cuando nuestros alumnos están en clase y le preguntásemos si un garbanzo es un ser vivo, o en qué estado se encuentran las nubes, o de qué color es la hierba, o cuándo echar la sal, ¿no?, a la hora de cocer pasta, pues no es de extrañar que nuestros alumnos no sepan darle respuesta. Más que nada porque, claro, como el maestro de ciencia pues no la ha trabajado en el aula, pues casi que están perdidos, ¿no? Esto nos hace plantearnos de dónde debe partir un docente, ¿no? Qué tiene que saber un docente a la hora de entrar en ese aula, ¿no?, y ponerse a trabajar con alumnos. Un docente del siglo XXI necesita 4 conocimientos. Uno primero, que hace referencia a cuál es la naturaleza del conocimiento que va a impartir, que es el conocimiento epistemológico de la ciencia. Un segundo, que es el conocimiento científico del contenido. No se nos puede olvidar que nuestros profesores, que tenemos que saber mucha ciencia, es que tenemos que saber de lo que queremos enseñar, que parece que muchas veces casi pasa desapercibido, ¿no? Y casi tenemos que poner al alumno a hacer cosas, a hacer actividades, a hacer ejercicios, a intentar resolver cuestiones, pero que el profesor sabe casi un poquito más que el alumno. Tenemos que hablar del conocimiento práctico profesional, eso que nos comentaba antes el doctor Retana, de ese clima de aula. Y tenemos que partir de un conocimiento que son las concepciones erróneas de nuestros alumnos.
Y eso casi pasa desapercibido. El cómo nuestros alumnos interpretan ese mundo que les rodea y que nosotros entendemos o creemos que en muchas ocasiones es como nosotros, como lo entendemos el profesor. Construimos ideas, conceptos, proposiciones o incluso esquemas a partir de objetos, eventos, situaciones a las que nos enfrentamos. Y cada uno lo hace desde su propia situación, sin tener en cuenta que esa estructura proviene de la percepción que tienen nuestros alumnos del mundo. Percepción como resultado de la interpretación personal de esa información que les llega, de esos estímulos externos. Y por lo tanto es subjetiva. Depende del alumno. Depende de factores como el conocimiento, la actitud, la cultura, el sentido e incluso el sexo. Pero es que esa percepción va a marcar lo que viene después, que es las concepciones, que es la estructura mental general que posee el individuo a través del procesamiento, manipulación y uso del conjunto de esas percepciones que experimenta y que pueden ser tanto explícitas como implícitas. A ver, si nosotros le preguntásemos al alumno qué le sucede cuando echamos sal al agua, eso es lo que nuestros alumnos perciben, esa imagen es la que nuestros alumnos perciben, como que se van a separar las partículas de positivas y negativas, porque claro, como ha desaparecido. O si le preguntásemos al alumno, ¿no? ¿Cómo respira un pez? Pues maestro, ¿cómo va a respirar un pez? Pues agua, ¿no? Respira agua y de ahí pues coge el oxígeno. No es difícil de entender. Claro, si nosotros respiramos aire en un medio, pues ellos también. O si nosotros le pusiésemos esta imagen a un alumno y le dijésemos que esos personajes que rodean a la Tierra tirasen una pelota, pues casi todos tirarían una línea para abajo. Claro, eso hace que nuestros alumnos interpreten el mundo de una manera, que lo perciban y que nazcan, pues, este tipo de movimiento que existe hoy en día, como es el terraplanismo, que parece una tontería, pero que tiene 90.000 seguidores por ahí por el mundo pensando que la Tierra es plana. O los antivacunas, ¿no? Que tanto daño están haciendo en toda la sociedad, puesto que se están empezando a aparecer enfermedades que ya teníamos erradicadas, ¿no? O tantas pseudociencias como existen. Esto hace que nos planteemos cómo entramos en el aula. A ver, las concepciones erróneas de nuestros alumnos tienen unas características generales que ya desde nuestras áreas, del área de didáctica de las ciencias experimentales, llevamos mucho tiempo trabajando. Son estables en el tiempo y resistentes al cambio. Son estables en el tiempo y resistentes al cambio en cuanto que somos los docentes en el aula de ciencias los únicos que van a poder trabajar sobre eso. Somos los únicos especialistas del tema. No se nos olvide que nuestros alumnos van a aprender mucho, incluso a pesar del profesor, aprenden muchas cosas. Pero este tipo de cuestiones son las únicas que van a trabajar es con nosotros, con los profesores de ciencias. Son construcciones personales de carácter implícito, es decir, están aquí y eso hay que sacarlo. Tenemos que sacarlo, tenemos que conocerlas. Presentan semejanzas con concepciones históricas del pensamiento científico y filosófico. No es difícil de entender que el conocimiento, por ejemplo, que puedan hacer nuestros alumnos del átomo, pues pase por las etapas que pasó a nivel científico, ¿no? Primero el átomo de Bohr, después de Rutherford, de Thomson, incluso el modelo que lo define actualmente. Solo se ponen de manifiesto en actividades o predicciones. Solamente intentando encontrarlas y buscándolas, somos capaces de ponerlas de manifiesto, de que salgan a flote. Tienen coherencia interna, pero no desde el punto de vista científico. Claro, como decía antes, no es de entender de que nuestros alumnos piensen que los peces respiran agua. Es que incluso lo ponen en los libros de texto, que los peces respiran agua. Pero claro, eso carece de coherencia interna, desde el punto de vista científico no tiene base científica. Y son comunes a las de otros alumnos de la misma edad y cultura. No es de entender o no es de extrañar que nuestros alumnos, casi la mayoría de nuestros alumnos piensen igual. Eso casi nos facilita mucho el trabajo, porque como digo, desde la didáctica de las ciencias ya llevamos mucho tiempo detectándola y por lo tanto hay un gran foco de información a partir de las revistas del área donde la podemos detectar. Ya Driver en 1989 la caracterizó, ¿no? Hizo una tipología y la definió, por ejemplo, como el pensamiento dirigido por la percepción, como decíamos, ¿no? Ese azúcar que desaparece cuando la disolvemos el agua. ¿Y dónde está? Pues maestro, se ha ido, ha desaparecido, se ha disuelto, pero en parte de destrucción. No que se haya convertido en partículas más pequeñitas, pero que sigue siendo el mismo azúcar.
O conceptos indiferenciados, ¿no? El calor y la temperatura, pues son lo mismo. O la masa, el volumen, la densidad. Conceptos que parecen que es razonamiento causal lineal, no reversible. El papel, por ejemplo, de la energía en los cambios de estado, ¿no? Parece que cuando nosotros tenemos un sólido y lo calentamos, pasa a líquido. Y cuando lo calentamos, pasa a gaseoso. Pero al revés. Dependencia del contexto. Por ejemplo, el elegir recipiente de metal para la sopa caliente. Eso nuestros alumnos, si tú se lo preguntase, pues casi dirían que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque como cuando lo toca quema, saben, siendo conscientes de que el metal es el mayor conductor del calor. O un enfoque limitado, ¿no? Que la presión solamente actúa en estados de equilibrio. O que la fuerza solo existe si provoca movimiento. O, por ejemplo, como me gusta algunas veces ejemplificar, ¿no? Si vamos en el coche y atropellamos a un niño y el niño sale lanzado, ¿quién ha hecho más fuerza? O maestro, el coche, olvidándonos de la tercera ley de Newton que dice que a toda fuerza existe otra del mismo valor y en sentido contrario, y por lo tanto las dos fuerzas son iguales. A ver, algunas estrategias que nosotros proponemos para la hora de detectar estas concepciones son pedir dibujos con leyendas detalladas, preguntar sobre algún hecho, que nuestros alumnos nos expliquen, que expliquen esos esquemas que están tomando del libro y que nosotros podemos editar para que nuestros alumnos nos lo expliquen, discutir y confrontar otras concepciones, introducir un razonamiento en negativo, ¿no? Eso de, ¿y si no tuviéramos estómago? ¿Qué pasaría? Hablar sobre analogía y argumentar la elección. ¿A qué se parece el corazón y por qué? Provocar una contradicción aparente y suscitar discusión. Si el agua del mar se evapora para formar nubes, porque la lluvia no es salada. O incluso hacer dramatizaciones, ¿no? Asignar papeles y realizar alguna simulación concreta. O algo que nosotros trabajamos mucho desde el área, que son los mapas conceptuales, ¿no? Dar conceptos a nuestros alumnos y que sean ellos los que nos intenten relacionar a través de los nexos, siendo los nexos los que realmente nos van a dar información. En cualquier caso, se debe, primero, detectarla. Tenemos que ser conscientes, los profesores de ciencia, que tenemos que detectar esa concepción. Una vez que la hayamos detectado, tenemos que crear un choque cognitivo. ¿Cómo respira un pez? Pues, maestro, respira agua. Ah, vale, respira agua. Pero entonces la respiración no era oxígeno. Sí, maestro, que el agua tiene oxígeno. ¿No sabes que el agua es H2O? Ah, que el oxígeno es del H2O. Sí, maestro. Ah, entonces hay que romper la molécula de agua. Pues sí, maestro. Ah, entonces los peces hacen fotosíntesis. Ups, ya ese modelo ya no se estructura tanto como ellos piensan. Pero no se nos olvide que ahora tenemos que ofrecer una alternativa. Una alternativa que sea muchísimo más útil que la que él tenía. Porque no se nos olviden que, o si no, ellos van a buscar otra vez la utilidad y volverán a decirnos que los peces respiran agua. Aquí os voy a intentar presentar dos propuestas. No se os olvide que me podéis hacer preguntas, ¿vale? Como antes decía el profesor Diego, abajo existe el botoncito con el símbolo de Q para que me podáis hacer todas esas preguntas que seguro que os pueden surgir. Aquí os voy a traer dos propuestas que nacen por este modelo que antes nos hablaba Diego de indagación y que nacen de una problemática que tenemos allí en Huelva, en el sur de España, de donde soy yo, de Andalucía, y es los tsunamis. Esto nació porque sabemos que, bueno, nos hacemos una pregunta que es ¿cuándo va a venir el tsunami? Porque venir va a venir. Y claro, nuestra sociedad no está preparada para ello. Nuestra sociedad casi la tiene como un bulo y nadie sabe cómo actuar sobre esto. Esta pregunta se la planteé yo a mi futuro, a los alumnos que iban a ser futuros profesores en secundaria. Y empezamos un proceso de indagación. Un proceso que empezó como no podía ser de otra manera, buscando información sobre cuáles eran los registros que existían, cuándo fue el último. Y claro, y fueron ellos los que me dijeron, oye Antonio, que es que tenemos más de 500 detecciones de tsunami a nivel geológico. Antonio, que es que el último fue en 1756 y que se nos viene encima, según la regla, pues que casi de 500 años y al paso que va el cambio climático casi nos va a venir. Eso hace que nosotros tengamos que convivir con ello y se nos ocurrió plantear pues este modelo, ¿no?
Para ello, dividimos el grupo por partes y empezamos a hacernos cuestiones sobre el antes del tsunami, el durante el tsunami y el después del tsunami, ¿no? ¿Cómo podremos actuar? De ahí nacieron multitud de contenidos propios de la ESO. Reacciones químicas, redo, reacciones de oxidorreducción, eléctrica, hasta el punto de que fuimos capaces de hacer un sismógrafo con las plaquitas de Arduino, con estas plaquitas que ahora están empezando a entrar en el sistema educativo, plaquitas de bajo coste y con sensores. Fuimos capaces de construir un sismógrafo. Fuimos capaces de programarlo y en esta programación que veis, parece que no, pero tuvieron que poner en juego contenidos como matemática, ¿no? Porque, claro, oye, mira, que cuando haya 4 movimientos, 4 pulsaciones, pues es que viene ya el tsunami, que viene, porque había ya 4 pulsaciones en un año o 4 pulsaciones en un minuto. Ups, eso es derivada. Ups, vamos a ponernos a ver el concepto de derivada. O no, a lo mejor eso valía con una recta. Estos son conceptos que se ponen de juego cuando el alumno realmente se toma el problema como suyo. Llegamos hasta incluso construir un sandbox. Aquí podéis ver a Daniel, construimos un sandbox. Era un recurso que a través de arena y con la proyección de imágenes somos capaces de hacer las líneas geográficas. Y bueno, por cuestiones técnicas no puedo poner un vídeo, pero sí, a medida que se iban moviendo, pues se iban generando esas nuevas líneas de campo. Esto hacía que el alumno se involucrase hasta el punto de que se hicieron verdaderos expertos en temas de tsunami. Expertos hasta que, bueno, por supuesto, había un proceso de evaluación en el que todos esos grupos informaban a los demás, esos grupos trabajaban, le explicaban cómo habían hecho con los demás. Incluso lo llevaron a la Feria de las Ciencias de Sevilla, una feria que hay anualmente, donde ellos ya sí se ponían como docente para intentar generar enriquecerse de esa posición, ¿no? De ese contexto, intentarlo explicar a los asistentes de la misma, que eran alumnos ya no solamente de secundaria, sino incluso de primaria, incluso con compañeros profesores de física y química en ejercicio. Bueno, la segunda propuesta que aquí os traigo es una propuesta basada en la composición de movimientos a través de competencias STEM. En este caso nos propusimos, a través de las concepciones erróneas que sabemos que existen, ¿no? Porque entienden el concepto, el movimiento parabólico o el tiro horizontal, lo entienden como un movimiento en sí, igual que puede ser el horizontal o el vertical, lo entiende como un movimiento en sí. Yo me propuse con ellos, pues, a través de una plaquita de Arduino y un sensor que bajo coste, por precio muy reducido, pues meterlo en una pelota de tenis y tirarla, ¿no? A la hora de tirar esa pelota de tenis, nosotros lo que hacíamos era intentar generar un modelo y ese modelo me permitía a nosotros tener todos los datos que se iban recogiendo de ese movimiento. Ahí obtuvimos que, claro, que iba a haber un único movimiento en el eje X, que era un movimiento rectilíneo uniforme, que íbamos a tener un movimiento vertical, que sí iba a estar mediado por la gravedad. Y claro, el movimiento lineal lo íbamos a poder generar un patrón que era lineal y el vertical, que era afectado por la gravedad, iba a tener un movimiento parabólico, una ecuación de segundo grado o parábola, ¿no? Eso hacía que nosotros, a partir de ese patrón, pues llegásemos a las ecuaciones de cinemática del propio movimiento. Esto que os quiero plantear es para que entendáis que nosotros casi nos hacíamos de la pregunta en vez de partir de la respuesta, que es como normalmente lo solemos hacer. Llegamos a clase, le decimos cuáles son las fórmulas y después le planteamos el problema, ¿no? Imagínense que un proyectil se dispara a través de 50 metros por segundo. ¿Dónde llegará? ¿Cuál es la altura máxima? Nosotros empezamos a reír. Empezamos pues con la casa por los cimientos. Tenemos un sistema educativo centrado en respuestas más que en preguntas, como os decía, cuando lo importante en ciencia es que nuestros alumnos se pregunten. Se pregunten e intenten llegar a esas respuestas que ya otros se preguntaron y que se hicieron ciencia. En una sociedad 3.0, toda la información debe ser cuestionada. Nuestros alumnos, la mayoría de nuestros alumnos, en comunicaciones que he llevado a congresos,
Nuestros alumnos, el 80% de mis alumnos de cuarto de carrera de magisterio, el 80%, la ciencia que les llega a través de las redes sociales. ¿Entienden lo que es eso? Pero se puede generalizar seguramente a muchos otros alumnos e incluso ciudadanía, ¿no? La ciencia que les llega a las redes sociales. El sistema educativo debe formar alumnos con pensamiento crítico y escéptico a través de la información. La información ya no se busca, la información nos llega. Y nuestros alumnos tienen que estar preparados para poderla interpretar. Enseñamos ciencia sin hacer ciencia. Enseñamos respuestas de otros que sí hicieron ciencia, como decía. Hemos dogmatizado la enseñanza de la ciencia. Hemos hecho de la ciencia una religión. Y damos clases como si nosotros fuéramos curas o que lo sabemos todo porque tenemos la bata blanca, y nuestros alumnos, discípulos, que deben de asumir cual fe nuestro conocimiento. Debemos de poner énfasis en aprender haciendo y reflexionar sobre ese proceso, haciendo preguntas, desarrollando y usando modelos, planificando y realizando investigaciones, analizando e interpretando los datos, construyendo explicaciones, participando en argumentos a partir de evidencia, no de opiniones, argumentos, y evaluando y comunicando los resultados. Bueno, como seguro que surgirán muchas preguntas, o al menos espero que las preguntas se hayan quedado en el aire y que muevan esas cabezas que me están mirando, recuerden que me gusta terminar la conferencia con una frase que puse en mi tesis doctoral, la puse en la contraportadita, y que en definitiva el infinitivo se aprende con el gerundio. Si nuestros alumnos queremos que aprendan, se aprende haciendo. Muchas gracias por su atención y como no quería terminar sin darle las gracias también a Colipro y a las dos universidades, Huelva y Costa Rica. Muchísimas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias al doctor Retana y al doctor Lorca. Vamos ahora al proceso, a la segunda parte de esta actividad, que es la sesión de preguntas. Así que la vamos a ir intercalando. Tenemos tanto preguntas como para el doctor Retana como para el doctor Lorca, de acuerdo a sus presentaciones. Vamos con nuestra primera pregunta. Para el doctor Retana, ¿cómo se cuantificaron las emociones en su estudio que uno consideraría que son una variable cualitativa? ¿Cómo lo logró hacer usted en su estudio? En primer lugar, es importante resaltar que la mayor parte de los estudios sobre emociones a nivel internacional, sobre la didáctica de las ciencias y en particular sobre la línea de investigación de dominio afectivo, las emociones, como se han analizado, han sido a través de métodos, sobre todo de carácter cuantitativo, empleando, por lo tanto, enfoques, métodos y técnicas e instrumentos de recolección de información como cuestionarios de autoinforme que han sido diseñados y validados. En mi caso particular de la investigación que desarrollé como tesis doctoral en España, tuve un gran reto, por un lado, sobre la necesidad de diseñar un nuevo instrumento que me permitiera poder diagnosticar para luego generar o diseñar una intervención de indagación acompañada de estrategias de regulación emocional que nos permitiera medir un posible cambio. Ahora bien, ¿cómo lo hicimos? En términos cuantitativos, se generó un instrumento de autoinforme o un cuestionario a partir de escalas tipo Likert. En ese caso, considerando 5 grados de acuerdo respecto a cada una de las 14 emociones que habíamos seleccionado de un inventario de emociones propuesto por Vizquerra en su libro de Educación Emocional.
En ese sentido, a partir de una escala Likert donde se movían en un grado de acuerdo entre el desacuerdo y el total acuerdo, pudimos validar por un lado el instrumento con unas propiedades que obtuvimos, unas propiedades psicométricas de fiabilidad y de validez suficientes que superaban incluso el valor recomendado en la literatura, y esto pues nos permitió más adelante ya aplicar el instrumento a lo largo del tiempo. Ahora bien, sí es importante reconocer que en otros centros de investigación ya se están, sobre todo en el área de neurociencia o neuroeducación, se están haciendo estudios aún más rigurosos en términos de poder medir con electroencefalogramas las emociones propiamente que se experimenta a nivel somático, o los efectos a nivel somático de las emociones en los estudiantes. Sin embargo, en estos momentos, pues, nos quedamos simplemente con la aplicación de un cuestionario, que no deja de ser valioso por las propiedades que nos reporta y que nos permite también identificar a partir de un análisis factorial exploratorio que se realizó, identificar cuáles son aquellas emociones de especial relevancia que hay que tomar en cuenta a la hora de enseñar ciencias, que en estos casos encontramos que el interés es un gran facilitador y la atención se convierte en muchos casos en un obstáculo. Básicamente, pues esa sería mi aportación a su pregunta. Muchas gracias. Para Antonio, para el doctor Lorca, si no tengo materiales científicos o tecnológicos para trabajar en clase, ¿cómo puedo resolver esa limitación para enseñar la indagación en mis estudiantes? Esta pregunta me suelen hacérmela los asistentes cuando intento hablar de estas cosas, e incluso mis alumnos. Yo siempre les pongo el ejemplo de que yo veo a mi hijo tomándose un colacao con una pajita y lo veo pipeteando una mezcla homogénea o heterogénea dependiendo del caso. A ver, lo que me refiero es que sí es verdad que yo puedo llegar a utilizar Arduino, porque Arduino es una plaquita que cuesta, un kit de Arduino puede costar $50. No sé al cambio en colones cuánto puede ser, pero es relativamente barato. Y entonces, claro, a mí lo que me permite Arduino es entrar en una gran batería de sensores. Pero en cualquier cosa, el recurso no puede ser una limitación a la hora de intentar llegar a un proceso. El proceso empieza por la pregunta. Yo siempre me acerco a cuestiones que al alumno le interese. Los tsunamis. Por ejemplo, el año pasado hubo un gran incendio en nuestra zona. El anterior trabajamos el río Tinto, que es un río que tenemos nosotros. Y yo lo que hago es, a partir de ese contexto, intentar sacar los contenidos que a mí, que no se nos olvide, que es que yo tengo que trabajar en redox, movimiento cinemático, dinámica. Yo tengo que trabajar contenidos propios de que me dice la legislación. Y eso lo que hago es llevarlo. No se nos puede olvidar una cosa y que creo que puede estar detrás de esta pregunta. Es que tenemos que saber mucho. Los docentes, como os decía, tenemos que saber mucho. Y tenemos que saber mucho de lo que nosotros tenemos que enseñar y contextualizarlo para que nuestros alumnos lo aprendan. Como os decía antes, yo veo a mi hijo tomándose un colacao y lo veo pipeteando con pipeta, que es una pajita, y una mezcla homogénea o heterogénea, dependiendo de las veces que lo ha podido agitar. Quiero decir que esa pregunta de la tecnología no nos puede quitar la intención de que nuestros alumnos empiecen un proceso de indagación. Muchas gracias. Para Diego, ¿tiene más importancia la regulación emocional que la metodología utilizada por el profesor? Bueno, la pregunta es muy abierta y también nos incita a la reflexión. En primer lugar, sí creo que es importante que un profesor, las dos cosas son importantes, lógicamente, por un lado la regulación emocional y por otro lado la metodología indagatoria. Pero, en primer lugar, hay que considerar que las personas que tenemos allí enfrente, en un aula o al lado, que esos estudiantes son personas y que por lo tanto
requieren de un trato como personas, que se le trate como lo que es, con sus sentimientos, sus emociones, con sus particularidades, como cada uno las posee. Y es relevante que el docente sea consciente de esos factores afectivos, sociales y cognitivos que se mueven en la dinámica de aula. Por lo tanto, la regulación emocional es un factor a tener en cuenta y sobre todo de cara a la formación de los futuros docentes. Necesitan que sean conscientes de lo que experimentan aquí y a nivel de todo su cuerpo, que sean conscientes de lo que los demás pueden también sentir con el tipo de interacción o de comunicación que se establece en el aula. Si hay un docente que desde que comienza el curso se expresa mal, de forma irrespetuosa, los estudiantes lo perciben, lógicamente. Y eso va a generar aún más rechazo y alejamiento en lugar de generar un poco más de orden, ¿verdad? Entonces, un clima de aula nosotros consideramos que se genera a partir del hecho de que todos se sientan parte de ese sistema, donde hayan interacciones, donde no sean relaciones de carácter vertical, sino un poco más horizontales, donde cada quien pueda expresar lo que siente. Por lo tanto, la regulación emocional es una de las primeras acciones que se deben considerar a la hora de dar clases. Ahora bien, por otro lado, entra la metodología indagatoria, que incluso aquí en Costa Rica, a nivel del Ministerio de Educación Pública, desde hace más de 10 años es la que se nos exige desde el currículum o la legislación educativa. Entonces, lo importante, ahora bien, es cómo poder diseñar planes de elección o planeamientos o unidades didácticas que nos permita conjugar las dos cosas. Claro que para eso necesitamos también preparación o autoformación. En ese sentido, de tal forma de que al realizar un proceso de indagación se capte el interés inmediato del estudiante. ¿Cómo? El docente ahí tiene que entrar con su propia creatividad de poder fomentar esas emociones positivas a través de la lectura de una noticia, a través de, por ejemplo, un problema que le afecta directamente su cotidianidad o a nivel de país. En este caso, por ejemplo, yo estoy trabajando actualmente con mis estudiantes en la Universidad de Costa Rica, cuestiones sociocientíficas que les exige reflexionar sobre qué, sobre problemas como la extracción del oro utilizando mercurio, que es tóxico en la zona de Cruzitas, que tiene implicaciones ambientales, económicas, de salud. Se pueden utilizar distintos problemas como un contexto para facilitar el aprendizaje de los tópicos científicos. Para el doctor Lorca, gracias. ¿Cuánto tiempo le ha llevado a usted desarrollar esas propuestas en una clase? ¿Cómo puede aplicarse este proceso de enseñanza de las ciencias en algunos centros que cuentan con clases de alrededor de 70, 80 minutos semanales? ¿Puede darnos usted alguna recomendación? Apoyaros de vuestros colegas. A ver, cuando digo apoyaros de vuestros colegas, me refiero a que yo cuando os decía, ¿no? Por ejemplo, estoy haciendo el sismógrafo, ellos necesitaban tenían que saber temas de matemáticas. Pues yo le dije, irse y lo trabajo en la clase de matemáticas. Y a mis compañeros saben muy bien cómo funcionamos nosotros. A ver, mira, yo siempre le digo a mis alumnos una cosa y me gustaría que lo entendierais. Nuestros alumnos están pidiendo de nosotros un cambio porque, como os decíamos antes, el siglo XXI va por otros derroteros. Los alumnos están en otro mundo. Los alumnos necesitan información rápida. Ellos están en el mundo del Fortnite, están en el mundo de las redes sociales. Por ejemplo, mira, yo entro en clase y lo primero yo los 5 primeros minutos de clase, yo lo que quiero es que me traigan la ciencia de la calle. Y me vienen con cuestiones que ellos ven en las redes sociales, que lo ven en Twitter, en Facebook, que lo ha visto en la tele y... Oye, Antonio, ¿has visto que la OMS ha prohibido la carne roja? Venga, ¿has investigado? ¿Has bicheado qué es verdad ahí detrás? Pues mira, sí, Antonio, porque hice una búsqueda, estuve mirando, he estado triangulando la información y no tiene sentido. ¿Qué ha pasado? Digo, pues si no tiene sentido,
en 2 días seguro que la OMS va a echarse para atrás, porque no tiene sentido lo que acaba de decir. Dicho y hecho, pues a los 2 días tuve suerte y en este caso la OMS se echó para atrás. Claro, pero es que eso yo lo puntúo. Es que para mí esos procesos que existen, para mí son importantes y es el 10% de la nota final. Las preguntas nacen de ellos, o si no, muchas veces yo las planteo. El aula somos dos, el alumno, yo, pero que también hay un contexto en el que el alumno se mueve. Entonces, claro, y somos dos, pero que tenemos ciencia fuera, y tenemos especialistas fuera que puede ser el padre de un alumno. O como, porque yo sé muy bien por dónde va la pregunta, porque claro, Antonio, es que Arduino, ¿cómo me enfrento? Bueno, a lo mejor tenemos que dar pasitos cortos. Esto de meterse de lleno a, vámonos, que ha venido aquí Antonio y nos ha contado, no, hay que ir dando pasitos, vamos a ir cada vez mejor, porque nuestros alumnos también tienen que aprender, ¿eh? Nuestros alumnos también tienen que aprender a ser la parte activa del proceso. Y como yo le digo muchas veces, tened cuidado con lo que pedís, que eso os concederá. Porque necesitan mucho, necesitan trabajar mucho y ponerse las pilas. Por eso digo que, pero eso sí es verdad, ¿eh? Una cosita, en el momento que eso es exponencial, en el momento que ellos empiezan, el primero a lo mejor te cuesta, pero el segundo te cuesta un poquito menos. O aprenden antes. Y cuando te das cuenta, es que nuestros alumnos, a lo mejor el miedo lo tenemos nosotros y que no sabemos, ¿no? Muchas gracias. Para Diego, ¿esta estrategia puede ser utilizada en otras asignaciones? ¿Cómo recomienda su aplicación y cómo se recomendaría esta aplicación? Sí, respecto a la indagación, es importante destacar que existe una infinidad de posibles estrategias didácticas dentro de pues, un ciclo de aprendizaje que es importante seguir a partir de la metodología que se nos propone, que incluye diferentes prácticas científicas. Todo depende de la naturaleza del contenido científico que se va a trabajar, porque algunos contenidos tal vez, quizás no son apropiados para trabajarse desde la metodología de indagación. Entonces, por eso es importante también considerar el tipo de conocimiento que se requiere para cada uno de esos tópicos y conocer sobre todo cuáles son las posibles dificultades que podrían experimentar los estudiantes en el aprendizaje de estos. Sí es verdad que, bueno, en este momento yo me he estado enfocando más en los asuntos sociocientíficos y me ha servido sobre todo por la facilidad que tiene a la hora de implementarlo con los estudiantes. ¿Por qué? Porque quizás el material que tenemos más de cerca es el periódico o la lectura a través desde nuestro teléfono móvil. Entonces, aprovechamos las noticias de la prensa, como les decía, un problema como la minería a cielo abierto en Cruzitas o el incendio reciente que hemos tenido en el Amazonas. Y esto, pues, lógicamente, primero comenzamos con una actividad de focalización, donde se exploran cuáles son las concepciones erróneas que tienen los estudiantes sobre el contenido en particular, por ejemplo, el ecosistema. Luego se profundiza a través de una búsqueda de información para que a partir de allí los estudiantes puedan elaborar argumentos coherentes y consistentes y los puedan comunicar a través de debates en la dinámica de un juego de rol en el aula. En la última experiencia que he tenido con los estudiantes, tuvimos discusiones de 1 hora, por ejemplo, donde todos los estudiantes, representantes de diferentes sectores, ponían sobre la mesa su posición, sea a favor o en contra, por ejemplo, de la minería a cielo abierto en Cruzitas. Y esto pues da pie a que ellos reflexionen, que valoren si la información que han leído es fiable, ¿verdad? Y sobre todo que ellos puedan asumir una posición crítica, que eso es lo que se pretende desde el marco de la educación científica para la sostenibilidad, que se nos propone desde diferentes instancias y en particular del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.
Para Antonio, ¿este método de enseñanza puede ser aplicado también en la educación para adultos? Claro, ¿por qué no? De hecho, yo lo trabajo con adultos. Yo trabajo con profesores, con futuros docentes que al año siguiente se van a encontrar en un aula y necesitan tener referentes de prácticas que entendemos que son de buenas prácticas, que la literatura nos dice que es por donde tenemos que ir. Entonces, ellos tienen de referente el aprendizaje que tienen conmigo y después ellos lo llevan a cabo a su centro. Que se pueden adultos en la formación de mayores o... Claro, ¿no? ¿Por qué no? Quiero decir que no... Yo he trabajado con niños de primaria, que he trabajado con niños de secundaria, trabajo actualmente con docentes en formación, he dado talleres con docentes en ejercicio, por supuesto que sí. No podemos... el proceso de enseñanza-aprendizaje no está... podemos trabajar según qué conceptos en una edad u otra, pero el proceso, la metodología... A ver, es curioso, es curioso que nuestros alumnos aprenden por indagación o solemos trabajar mucho en infantil. Y por indagación trabajamos también las tesis doctorales. ¿Pero qué hacemos entre infantil y la tesis doctoral? Transmisión de conocimiento, como si estuviéramos todos vacíos, donde el profesor que llega lo sabe todo porque lleva una bata blanca y empieza a llenar de conocimiento a esos alumnos. Cuando realmente hemos aprendido es en infantil y en la tesis doctoral. Y entre medio, ¿qué hemos hecho en nuestras clases? No sé, es cuestión de a lo mejor plantearnos lo que yo, la primera pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de ciencia queremos enseñar? ¿Para qué enseñamos ciencia? ¿Qué implicaciones tiene que tener la sociedad? Gracias. Antonio, relacionado a estos comentarios tenemos muchísimas preguntas porque los docentes nos dicen que tenemos contenidos que abarcar. Tenemos distintas poblaciones, distintas edades, pero esto no coincide con un proceso de evaluación. ¿Qué nos recomendaría usted para poder ser coherente con ese tipo de metodología? ¿Qué utiliza usted a nivel de evaluación? A ver, esto es cuestión de paradigma. ¿Vais a hacer un examen? Transmisión de conocimiento. Olvidarse de la sesión de hoy. Si ustedes lo que queréis es contenidos conceptuales, es obvio que los contenidos conceptuales los niños lo van a memorizar y la mejor manera es un examen, nos lo dice el tiempo. Pero es que es que la legislación me dice también que tenemos que trabajar procedimientos, tenemos que trabajar actitudes. Es que parece que esas cosas se nos han olvidado. Es que el modelo de indagación no lo decimos nosotros. Es que el modelo de indagación es un modelo muy estructurado. Entonces, es que eso hay que evaluarlo. Distinto sea que sea difícil, que sea costoso para el docente, porque no voy a negarlo. Nosotros empezamos el curso académico en España en septiembre. Yo cuando llegué a diciembre me llevo los primeros trabajos. Yo me puedo llevar a mi casa pues cajas de trabajo. Yo casi, mi mujer se va a divorciar de mí, porque yo casi desaparezco del mapa. Y cada vez que termino un curso digo, esto yo lo tengo que cambiar, pero qué casualidad que empieza el curso y digo que no, que tiene que ser como tiene que ser. Y empiezo otra vez el mismo. Es costoso, nos va a costar mucho. Yo mi rúbrica de evaluación la divido en, como os decía, el 10% de esas cuestiones científicas que lleva detrás, que no solamente son eso, también la asistencia a Feria de la Ciencia, jornadas de puertas abiertas, noche de los investigadores, son experiencias que yo creo que el alumno se pone en posición y que yo las valoro. Es un 10%. El 90% restante la divido. El 30% es un examen, sí es verdad. Es que mis alumnos tienen que saber yo tengo que saber que han aprendido a nivel conceptual. Entonces, es un 30%. Pero ese 60% lo divido en dos grandes trabajos. Uno que hacen de forma colaborativa y otro que hacen de forma individual, además por ese orden. Primero trabajan por grupo para que entiendan todo el proceso y toda la metodología y después los enfrento de forma individual. En el primero suele ser la materia, el bloque de la materia, que es el que por ley tenemos que trabajar, y después en un segundo el de la energía. Pero siempre desde el punto de vista del enfoque que hemos hablado. Es decir, si van a trabajar la energía y van a trabajar la energía, no sé, cinética o las transformaciones o el propio concepto de energía, me lo tienen que hacer a través de un proceso de indagación.
donde exista una búsqueda, donde exista una planificación, donde exista una estructuración y donde exista una evaluación del propio proceso. Entonces, quizás no da tiempo de hacer todo este proceso en todas las clases. ¿Es igualmente valioso escoger alguno de estos temas del año para enfatizar más esta metodología? De acuerdo a lo que usted nos está diciendo. Sí. Perdón. No, yo no diferencio entre un tema y otro. Yo es por convencimiento. Yo cuando llego, yo no le digo, venga, hoy dinámica. La fuerza es igual a la masa por la tarea en primera ley, la segunda ley. O dinámica, venga, vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento constituido por... No, yo llego a clase y digo, hoy tengo que trabajar cinemática, punto y aparte. Señores, ¿qué sabemos de la ESO? Y empiezo a hacer preguntas. ¿Y qué os cuestionáis? ¿Y cómo? ¿Y qué veis? ¿Y cómo? Y ya empieza el proceso. Sí es verdad que los alumnos ya me conocen y ya saben por dónde respiro. Y muchas veces se me han quejado. Y me han dicho, Antonio, es que tú te crees que tu asignatura es la única. Antonio, es que nos tienes de trabajo. Antonio, es que... Pero bueno, esas son cuestiones que tenemos que llevar. Pero yo es que empiezo la casa como decía, por el ocimiento, no por el tejado. Es que al tejado ya llegan. Ellos van a llegar a que la fuerza es igual a masa por aceleración, van a llegar a que existe otro... Eso van a llegar. Antonio, ¿y qué pasa? Bueno, se dice o la teoría dice, o inclusive en la práctica podemos llegar a decir que esta metodología es muchísimo más fácil con grupos pequeños. Pero ¿qué pasa si tenemos grupos numerosos en el aula? ¿Cómo podemos resolver esto? Fácil. Con grupos pequeños, seguro. Yo tengo 70 alumnos en el aula. 70 alumnos de cuartos de carrera que se comportan, de cuartos de carrera del maestro que creo que se comportan casi peores que los niños de primaria. Pero es que como yo trabajo por grupo, ellos ya saben trabajar en grupo. Los grupos normalmente los conformo de 3 o 4 personas máximo. No solamente existe una rúbrica, no solamente existe un criterio para el grupo, sino que yo tengo varios elementos donde existe un primero el trabajo por grupo, que sí es verdad que dices tú, hombre Antonio, pero es que siempre va a haber uno que se aproveche del resto. Sí, por eso después tengo el individual y el examen. O el de actitud. A mí me dicen muchas veces, Antonio, es que contigo sacar un sobresaliente es muy difícil. Digo, no, ahí tienes la rúbrica, ahí tienes lo que tienes que hacer. Cuestiónate tu medio, cuestiónate el fin de semana qué es lo que te estás tomando, por ejemplo, o cuando sales Mira, yo llevo una actividad que me pareció muy bonita, que además la llevé después a un congreso, con el uso de las redes sociales, ¿no? Con el tema de usar Facebook. Nosotros normalmente utilizamos Facebook y es que los alumnos tienen que aprender a utilizar las redes sociales. Esta discusión la tuve yo en aquel congreso porque me decían que cómo iba a trabajar con alumnos de primaria, las redes sociales. Yo les decía que, claro, que mirando para otro lado, pues después pasaba lo que sucedía, ¿no? Yo lo que les propuse es, escúchame, cuando vayáis a la playa o cuando vayáis a la montaña con vuestros amigos o cuando vayáis a... Quiero que me lo miréis con ojos de ciencia, con ojos de científico y que se preguntéis cuestiones. Y que esas cuestiones después las subáis a Facebook. Y que sean vuestros compañeros los que intenten dar soluciones, dar respuestas, ver qué es lo que sucede, por qué era eso. Y esas cuestiones, después yo las evalúo, ¿eh? Es que yo después tengo que evaluar eso. Es que yo esa inversión, si esa intervención era o no madura, si estaba argumentada o era una opinión. Antonio, es que yo participé. ¿Cómo participaste? ¿De cachondeo? No, no. ¿Era una información argumentada? Perfecto, ahí va, al 6%. ¿Puede entonces, Antonio, esta metodología resolver problemas sociales y de nuestras comunidades? ¿Puede a partir de estas problemáticas surgir procesos de indagación? Antes hablaba Diego del problema que tenía aquí con la crucita. Mira, en España, allí en Huelva nosotros tenemos una gran historia minera. Huelva la cruza toda una cuenca pirética y ya nosotros desde los romanos se explotaban allí las minas. Tenemos una de las minas más grandes, por no decir la primera mina más grande de cielo abierto. Hace cuestión de 4 años les planteé un proyecto de indagación
en el que al final iban a tener que hacer una mesa redonda. Los dividí por grupo, hice lo que decía antes Diego, ¿no? De trabajar por roles, un juego de rol. Mirad, en aquella época la mina la iban a cerrar y se quedaba en aquella zona pues en paro miles de personas, como se podéis imaginar. Hubo un grupo de señores que se metieron en la mina es de cielo abierto, pero tienen estos túneles, se metieron en el túnel y da la casualidad de que uno de los hijos que tenía de estos señores estaban en mi aula y íbamos a llevar a cabo este proceso. Este proceso, yo lancé la pregunta, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer con la mina? Si cerrarla o no cerrarla. La mina se iba a cerrar no solamente porque ya no tuviese un respaldo económico a nivel nacional, sino porque además veníamos de que otras minas, ¿vale? Habían tenido un proceso de despido, se había ido el propietario y el ministerio se tuvo que hacer cargo de estos trabajadores. Había muchos temas sociales, económicos, políticos, todo eso salieron a flote en aquel proceso. Yo normalmente les doy siempre un primer periodo en el que no asigno los roles, ellos tienen que buscar información de noticias, de todo, y empezar a asumir durante un tiempo largo, porque eso lo hacen fuera de mi aula ordinaria. Y llegado a 15 días antes del gran debate, en esos 15 días es cuando yo ya les designo información. Les designo, ustedes vayan a ser, el grupo este va a ser la Junta de Andalucía, o la Junta, o el Ministerio. Esta gente van a ser los trabajadores, estos van a ser los del sindicato. Ustedes vayan a ser y los designen los roles. Qué casualidad que a este alumno que os decía que estaba el padre metido, le toca ser del Ministerio y que tiene que cerrar la mina. Se cargó tanto de argumentos que cuando terminamos la sesión me decía, Antonio, porque mi padre está metido en la mina. Si no, yo tengo que justificar que la mina hay que cerrarla. Este proyecto, al final, ellos hicieron un vídeo, porque dentro de todo esto ya tienen que hacer un vídeo. Ese vídeo yo les propuse que, porque no lo presentaban a un concurso que en aquella época salió, un vídeo corto, sobre el tema. ¿Se podéis creer que ganamos el primer premio y allí nos fuimos a Granada a recibirlo, los dos de los alumnos y yo? Y allí había al lado un equipo de telecomunicaciones o de ingeniería de la Universidad de Sevilla, todos muy potentes con su vídeo, y otro que era un vídeo eran de escuela de arquitectura, no sé qué. Y nosotros, unos maestros de pueblo, habíamos ganado el concurso por lo que hicieron. No por el vídeo que hicieron, sino por lo que había detrás del vídeo. Gracias. Muchas gracias. Nos surge la siguiente pregunta. Como docentes, y esta va dirigida a los dos, ¿qué nos recomiendan ustedes para poder capacitarnos y adquirir esas destrezas que necesitamos para desarrollar ese tipo de metodología? ¿Qué recomendaciones nos dan, aparte de las capacitaciones que se nos brindan en nuestros lugares de trabajo? ¿Qué otras recomendaciones nos darían? Yo deciros que se carguéis de referentes de buenas prácticas. Las capacitaciones son imprescindibles. Es que solamente como os decía antes, se aprende haciendo. Que os ayuden, que se metáis. Pero lo importante ya lo tenéis, que no se os olvide, que es la actitud. Es decir, cuando alguien se va a enfrentar a un nuevo proceso, lo primero que hay que tener es ganas. Y eso ya lo tenéis, porque se está viendo en estos momentos. Lo demás es, oye, y si yo quiero trabajar esto, oye, mira lo que está pasando con nuestros alumnos. A partir de ahí, intentar tener referentes de buenas prácticas, de gente que hagan eso. ¿Se podéis venir conmigo para España? Bueno, la aportación que yo puedo dar en ese momento como recomendación, en primer lugar, sería que cada uno reflexione sobre qué es lo que quiere hacer y qué es lo que quiere saber, cuáles son las necesidades que tienen los estudiantes en ese momento y sobre todo que tenga el docente esa iniciativa de querer leer. ¿Leer para qué? Para informarse de
la situación de quizás los problemas son muy cercanos a nosotros. Y esto es importante, el hecho de estar informado y sobre todo también tener muy de cerca o refrescar el conocimiento científico, porque el conocimiento científico va a ser medular para poder diseñar este tipo de intervenciones y llevarlo a cabo en el aula. Entonces, sobre todo, ahora, ¿dónde leer? Hay infinidad de fuentes, pero no todas son confiables. Para eso existen revistas del área de didáctica de las ciencias, algunas que son como, por un lado, para formación de profesorado, pero por otro lado, de innovaciones didácticas, como son la revista Alambique, que se centra en experiencias didácticas que han resultado exitosas, tanto en primaria como en secundaria, sobre infinidad de temas y metodologías. En este caso, bueno, en el caso como nosotros de costarricenses, que a nivel de didáctica de las ciencias ha tenido una menor tradición en comparación a otros países desarrollados, como pueden ser Estados Unidos, España u otros de la Unión Europea, sí nos toca una tarea aún más, pues más difícil, ¿verdad? Tenemos que ir generando ese recorrido, ir formando comunidad y sobre todo saber que en nuestro país, con todos los recursos naturales que tenemos ahí el gran laboratorio. La cuestión es saber aprovechar eso que tenemos al lado. Muchísimas gracias. Por motivo de factor tiempo, esta sería la última pregunta. ¿Cómo pueden ustedes o cómo ustedes nos podrían dar una luz para poder integrar a aquellos estudiantes que tienen capacidades especiales, que tienen alguna condición a nivel conductual? ¿Cómo ustedes nos podrían ayudar a poder incluir a este tipo de personas en esa metodología? Bueno, en ese sentido yo creo que cada uno tiene sus propias limitaciones y sus capacidades. Está en el docente, dado que algunas de las bases del conocimiento profesional que todo docente debe tener, se encuentra el conocimiento que ese docente tiene de los estudiantes. Entonces, tiene que ser capaz de reconocer qué habilidades o destrezas tiene esa persona versus sus limitaciones y sobre todo emplear esas estrategias de regulación emocional de tal forma que los demás compañeros puedan ser empáticos con su situación, que también puedan reconocer cuál es la aportación o el rol que puede asumir. No precisa de que en un proceso de indagación todos asuman un mismo rol, porque puedes algunos aportar sus argumentos, otros pueden comunicarlos, otros pueden buscar información. Entonces, en ese sentido, también creo conveniente de que el docente también pueda solicitar ayuda del mismo orientador que pueda tener en la institución educativa, dado que en la formación inicial, en la mayoría en nuestro país, no, tanto profesores de ciencias como profesores, maestros de primaria, se carecen en muchas ocasiones de esas herramientas. Entonces, importante, por un lado, tener la iniciativa y por otro lado, leer y también buscar la ayuda profesional en este ámbito para facilitar la inclusión y no la exclusión educativa, como está pasando en muchas regiones de nuestro país. Yo en este sentido no quiero hablar de algo que no sé. Es decir, yo trabajar con Asperger, ceguera, más allá de lo que sea el ponerlo, que el proceso en sí nos va a favorecer en cuanto a que todos podemos ser discapacitados según qué cosas. Mira, os voy a contar una anécdota. Antes, en una de las fotografías de mi ponencia, había un chico que estaba utilizando Arduino. Este chico es ingeniero de telecomunicaciones. Cuando yo le di la placa de Arduino, él la placa de Arduino se la comía. Y yo le decía, se la comía porque era capaz de diseñarme, con la placa de Arduino era capaz de diseñarme lo más grande. Y yo le decía, sí, todo lo que tú quieras. Pero, escúchame, tú vas a trabajar con alumnos de secundaria. Y entonces ahora te tienes que bajar para abajo. Tú sabrás todo lo que tú quieras, pero tú tienes que bajar para abajo. Y tú tienes que coger a un programita que se llama MBlock, que sirve para programar, tipo Scratch, que seguro que muchos de ustedes conocéis, que me sirve para trabajar por bloques y poder programar Arduino. Y él me decía, pero Antonio, ¿cómo hago eso? Digo, pues, para abajo. ¿Con esto qué digo? Que es que todo el mundo podemos ser... Este hombre era ciego ante nuevo porque él estaba tan arriba, que bajarse al nivel de un alumno de secundaria le costaba mucho.
no me quiero, como digo, no soy especialista y no me quiero meter en algo más que, joliné, que el niño es ciego, pues habrá que ayudarlo en según qué cuestiones, pero que no puede participar en una reflexión, de una búsqueda con compañeros de información, o como él dice, ¿no? Pues, habrá que ponerse en manos de un especialista, pero solamente para decirle, oye, mira, que necesito que... Por ejemplo, yo trabajo con impresora 3D y yo veo muchas cosas que digo, jolín, esto para que un alumno ciego pueda trabajar el relieve de Costa Rica, que me ha salido aquí, a veces se diseña, se pone en 3D y se imprime y ya lo tiene. Quiero decir, la discapacidad es un concepto que tenemos muy claro lo que es, pero muchas veces no nos miramos si nosotros somos o no en algún momento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos, al doctor Retana y al doctor Lorca, por acompañarnos el día de hoy. Y agradecemos de nuevo a todos ustedes por participar de esta actividad. Es realmente un honor poder ayudarles y llevarles a ustedes información de gran importancia y estar realizando estos trabajos en conjunto con universidades del exterior y poder realmente cumplir con las necesidades que tienen todos ustedes dentro de sus aulas. Sí les anunciamos que les va a estar llegando un correíto con la evaluación de esta actividad y en razón de que ustedes nos ayuden a evaluar y a mejorar este tipo de procesos, se les va a estar compartiendo la presentación que se realizó el día de hoy. Así que por favor les agradecemos que nos ayuden a evaluar esta actividad y de nuevo les agradecemos por su disposición y por su actitud el día de hoy. Que tengan una linda noche.